Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema. Aquí comienza De la Ética al Compliance, conducido por Paola de la Torre. Buenas tardes, días a todos los que nos escuchan en nuestra audiencia del podcast De la Ética al Compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hemos creado este espacio, como ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, con el objetivo de poder poner en la práctica, escuchar de la mano realmente los actores y no espectadores del compliance a nivel latinoamericano, sobre todo, aunque hemos tenido algunos otros invitados de continentes distintos, pero Latinoamérica sobre todo encontramos estos actores en las diferentes áreas de organizaciones, instituciones, en donde nos pueden dar su respectivo punto de vista con lo que respecta implementar el compliance en la vida real, en la práctica, cuáles son esos retos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. En realidad, quiero darle la bienvenida a no solamente un excelente profesional, sino amigo, compañero de maestría en compliance. Le quiero dar la bienvenida a Francisco Garay. Voy a darle la introducción al CV que tiene Francisco, pero un poco qué es lo que vamos a esperar de este episodio. Quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada. El día de hoy marca un hito importante para el podcast y en general a los segmentos que hemos tenido hasta la fecha. Hoy tenemos un tema muy interesante con Francisco que lo denominamos la torre de control del compliance en los aeropuertos y cómo podemos combatir la corrupción en los aeropuertos. Por esto nos acompaña el experto en la materia, quien es Francisco Garay, que desde enero del 2019 ocupa el cargo de Risk and Compliance Officer en Lima Airport Partners SRL, reconocido como el mejor aeropuerto de Sudamérica en múltiples ocasiones por Skytrax. En su rol, Francisco es responsable de gestionar los riesgos de la compañía y establecer su programa de cumplimiento, además de liderar cualquier tipo de investigación de casos recibidos a través de su línea ética o línea de reportes, para quienes lo denominan así, gestionar los riesgos que puede conllevar el aeropuerto como tal y, por supuesto, coordinar el sistema de gestión de cumplimiento de esa misma organización. Francisco cuenta con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en gestión de riesgos y cumplimiento. La verdad es que a lo largo de su carrera tiene muchos títulos, pero de estos puedo enumerar que es contador público autorizado por la Universidad Católica de Perú, tiene especialización en auditoría y seguridad informática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es coach de ontología por la Pontífica Universidad Católica de Perú. Tiene una especialización en compliance y gobierno corporativo por la Universidad Pacífico. Es especialista en la ISO 31000, que es Certification Lead Risk Manager. Tiene un LLM en Global Corporate Compliance por el Instituto de Empresa de Madrid y tiene una certificación de Scrum Master por Scrum Alliance, mostrando su capacidad para gestionar proyectos ágiles, que en realidad es lo que se necesita cuando hablamos de habilidades de un compliance officer. Me podría quedar un poquito más, hasta me estoy quedando sin aire para presentarte, Francisco, pero de verdad quiero darte la más cordial bienvenida. Hablábamos afuera del micrófono, que un gusto volverte a ver y volver a coincidir en estos espacios. Bienvenido, Francisco. Hola Paola, bueno, muchas gracias por tan bonita presentación. Eh, es cierto, hace mucho tiempo que veníamos tratando de lograr esta entrevista y como te digo, bueno, los tiempos son perfectos, así que se dio ahora, por algo será y nada, encantadísimo de conversar y compartir con todo tu público. Súper. Mil gracias, Francisco, por aceptarlo.
al fin, decimos acá en Ecom, pero encantados de tenerte. Además, yo creo que el tema de los aeropuertos es un tema que siempre está, digamos, sobre la mesa. Por alguna razón, ya nos contarás tú, son organizaciones que sin duda es donde se puede evidenciar transparencia o evidenciar muy fácilmente corrupción. Realmente hoy en día los aeropuertos no solo son un punto de conexión entre países, sino que también representan una carta de presentación. Es el escenario, el primer escenario clave donde la ética y el cumplimiento marcan una gran diferencia en la transparencia y la corrupción. Pero realmente hoy lo que quiero conversar contigo es cómo ayudan realmente la ética y el cumplimiento en el desarrollo de esta industria. Vemos mucha gente frustrada algunas veces con el tema del aeropuerto, siendo esa carta de presentación que menciono, aunque pueden haber otras cosas, digamos, fallando en materia de corrupción, siempre los ojos están puestos en esta institución y una institución de los países en donde sin duda es la primera cara que dan frente al exterior, ¿sí? Entonces, en este episodio vamos a explorar la importancia de implementar estas prácticas sólidas de compliance en un entorno tan complejo como lo es un aeropuerto. Y vamos a hablar cómo estos principios no solo ayudan a prevenir, que acá somos bajo la filosofía que la prevención es lo mejor que puede haber, pero debemos de reaccionar en caso de que nos pase algo. Entonces, ¿cómo refuerzan esa confianza de los pasajeros, de los ciudadanos, de estar orgullosos desde la entrada del país, de contar con una organización que pues realmente respalde eficiencia, respalde confianza, respalde incluso un respeto por la jurisdicción en donde se está ingresando? Entonces, hablemos, Francisco, del principio. Hablemos qué aspecto característico representan, como te decía, la ética y el compliance dentro del mundo aeroportuario. ¿Cómo me describirías tú este aspecto característico en donde tienen, digamos, esa relación? Claro, como bien mencionas, los aeropuertos son espacios complejos, ¿no? Donde interactúan muchos actores, muchos stakeholders y muchas entidades gubernamentales también, donde hacen esto un espacio eh, presto a que se puedan generar actos de corrupción o actos en contra de la ética. Entonces, la transparencia, ¿no? Y la legalidad de todo esto es fundamental para la ética del sector. Eh, en mi experiencia, bueno, tengo la suerte de poder estar en una empresa que es 100% privada, ¿ya? Porque el aeropuerto de Lima es un aeropuerto privado, pero no son todos los aeropuertos del Perú de esta manera. Algunos son, y como lo sé que es en Guatemala y en varias partes de Sudamérica y Centroamérica, son asociaciones público-privadas, ¿no? Donde también participa el Estado. Entonces, esta interacción que se tiene, ¿no? Entre entidades gubernamentales y entidades privadas hace que el análisis de riesgo, que todas las políticas que puedas tener o querer implementar eh, sean a veces un poco más difíciles, a veces un poco más complejas, eh, pero se tienen, ¿no? Se tienen que trabajar si es que se quiere a tener una cultura de ética e integridad, que es lo que creo que nosotros buscamos, ¿no? Como responsables de cumplimiento y tratamos de trabajar con estos stakeholders para colaborar y si no están familiarizados, como era acá cuando se inició, supongamos en Perú, habían personas o entidades que todavía no estaban familiarizadas con los temas de cumplimiento, los lineamientos, es enseñarles y acompañarlos para mostrarles el beneficio de esto a largo plazo, ¿no? Que esta sostenibilidad que nos da tener un entorno ético y hacer las cosas de manera correcta, como nosotros decimos en Lima Pro Partners.
sea que yo creo que un elemento muy importante en todo esto, sin duda, es la estructura que nos dices, que son capital 100% privado. Eso da mayor facilidad, digamos. No, no estoy diciendo que sea fácil, pero Sí. sin duda elimina un poco la complejidad que conlleva, digamos, la intervención del Estado en estas instituciones, ¿cierto? Definitivamente. Es cuando ahora, mira, que estamos, justo te comentaba antes, estamos antes de la apertura, hemos hecho la expansión del aeropuerto de Lima y estamos en una constante relación con el Estado porque tenemos que sacar las licencias, los permisos y claro, y todo demora porque nosotros tenemos nuestros procedimientos, nuestras políticas, tenemos, ¿no?, nuestros tiempos y el Estado está acostumbrado a dar todo a último momento, es como que tratamos de, ¿no?, de llevarlos al ritmo, ¿no? Pero es complejo trabajar con ellos. Entonces, claro, cuando tienes una asociación público-privada en la que un porcentaje de repente es privado o una totalmente pública, como he visto en algunos casos, es mucho más difícil porque ya los temas de cultura vienen desde arriba, ¿no? Como saben, siempre es desde arriba, entonces ya si arriba no está muy bien, es complejo mantener esta ética y hacer que las operaciones sean seguras, que sean, ¿no?, que tengas una infraestructura adecuada para brindar un buen servicio, ¿no? Y eso lo hace mucho más complejo, definitivamente. Sí, 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 sin lugar a duda, Francisco, yo te diría que en la mayoría de aeropuertos ves una estructura, si no el 100% del capital estatal, por lo menos el 50 o 60%. Sí, Por eso es que en los países latinoamericanos, me atrevería a decir, vemos que digamos, los aeropuertos son un punto de encuentro en donde la corrupción se ve latente, ¿sí? Si es un país en donde pues la corrupción se ve en otras esferas, el aeropuerto no es la excepción. Por mala atención, por falta de servicios, la infraestructura es muy visible. Si hay corrupción, es evidente que no le han dado un buen mantenimiento. A ver, yo digo que la corrupción es bien difícil de verla, pero considero que los aeropuertos son un modelo en donde es muy sencillo verlo, porque si existe corrupción y los recursos no se están llevando de manera adecuada, está a la vista. La falta del aire acondicionado, la falta, por lo menos en nuestro país, la falta de gradas eléctricas, malas atenciones personales. Vemos cómo los servicios decaen, por supuesto, inmediatamente, versus otras áreas del país en donde tal vez no es tan visible porque el usuario, digamos, no tiene ese punto de contacto directo digamos, un servicio o una infraestructura de esta naturaleza. Francisco, tal vez nos dices desde el lado de un aeropuerto con compliance, que realmente yo te podría decir, Francisco, tal vez tú me dices cuál otro, pero que yo tenga conocimiento, no creo que hayan tantos aeropuertos con un oficial de cumplimiento, un equipo de risk and compliance, que se dedique a la prevención y a la mitigación de riesgos en materia de corrupción o de cualquier tipo de riesgos que tenga la organización en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa montaña alta que ponemos, ¿cómo se puede garantizar, según tú, la integridad de las operaciones aeropuertarias sin que se vean afectadas por prácticas corruptas? Es decir, ¿qué han implementado ustedes desde esa esfera que digamos, les permite prevenir o garantizar, mejor dicho, la integridad en sus operaciones? Dinos un poco o cuéntanos un poco de esas prácticas que han implementado. claro. Sí, es cierto. Nosotros, bueno, nosotros somos una subsidiaria del grupo Fraport, que de hecho administra varios aeropuertos en el mundo. Tenemos, claro, un gobierno corporativo fuerte, hay un oficial de cumplimiento en Alemania y que tiene, ¿no?, oficiales de cumplimiento en algunos países. De hecho, acá en Latinoamérica, otro país que tiene Fraport es en Brasil, el aeropuerto de Fortaleza.
Em, y sí, eso es una gran ventaja, como mencionabas antes, ¿no? Porque si no, sería creo que más difícil el trabajo, ¿no? Y a tu pregunta, yo diría que cosas claves que se tienen que trabajar, ya ampliando no solo desde una mirada del privado, sino para todo, ¿no? Yo creo que clave trabajar mecanismos de control interno, implementar auditorías, fomentar la transparencia en las contrataciones, porque como bien mencionabas, nuestros principales riesgos es temas de infraestructura, temas de, de sistemas especializados como son VHS, fajas, aire acondicionado, internet, ¿no? Todo esto es a través de compras, ¿no? Entonces, al transparentar estas contrataciones y ahora, más aún, pues digitalizar todos estos procesos, ¿no? Yo creo que en el aeropuerto, yendo a mi experiencia, tratamos de que todo esto esté digitalizado y automatizado, que trate de pasar cada vez menos por personas, sino que la mayor cantidad de procesos sean que el proveedor se pueda registrar, que pueda mandar su propuesta a través de un sistema, que todo llegue ya al área evaluadora, o sea, al área técnica y al área financiera, separado, con propuestas distintas, ¿no? Y esto pueda reducir el riesgo. No lo elimina, pero lo reduce en gran medida, ¿no? Digamos, esa trazabilidad documental permite de alguna manera que no, así, que no lo elimina, pero reduce lo Reduce, máximo posible, ¿ok? correcto. Y tú utilizan plataformas tecnológicas para todos los procesos o un mismo sistema controla todos los procesos. ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros, bueno, trabajamos con SAP HANA, que, bueno, que bueno, es este ERP que la mayoría lo debe conocer, y tratamos de integrar todo ahí. Ha sido un proceso largo, o sea, primero teníamos plataformas distintas, pero poco a poco se ha ido integrando, porque nos dimos cuenta que mientras más integrado, mejor era el control, ¿no? Desde el Sí. portal de proveedores y todo el tema de adquisiciones. Ya termina en los usuarios evaluadores, ¿no? Entonces es la mejor forma, creo, de reducir, ¿no? Y ahí en caso no se tenga eso como lo teníamos antes, es tratar de hacer monitoreos continuos, ¿no? Tratar de hacer estas auditorías, o a mí no me gusta, bueno, llamarle auditoría, hacer un monitoreo, algo rápido, algo ágil, en el cual tú puedas entrar a ver en un punto del proceso, ver, identificar y hacer unas pruebas, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses, Sí. y así la gente se va acostumbrando al proceso, porque una auditoría a veces es muy formal, muy de, ¿no? Me Sí. tomo, no sé, 2, 3 meses en hacer una revisión y sacar un resultado en algo que puede hacer, no sé, en 2, 3 días, y darle un feedback al área usuaria, y ellos ya mejoran, y es como un tema cultural, ¿no? Van haciendo ya, van mejorando sus prácticas y internalizando esos procesos que son de ellos, ¿no? Que al final ellos han Sí. dicho cómo van a hacer. Documentación, trazabilidad, una gestión de fiscalización adecuada, no pesada, sino más bien parte del proceso, que al final lo que nos lleva es a una rendición de cuentas continua. Y cuando hay rendición de cuentas continua, pues existe la reducción inmediata, natural, de que las personas pues se atrevan a cometer algún tipo de mala práctica, porque todo el tiempo tienen que estarle rindiendo cuentas o a un sistema o a un equipo de que los procesos se están haciendo bien. Nosotros, bueno, yo personalmente, Francisco, en Guatemala, sobre todo, o mejor dicho, en las organizaciones en donde apoyo, digo, yo no sé si hablar de transparencia es hablar de anticorrupción, porque me ha quedado claro que las organizaciones, las personas, cuando está, digamos, aprobada la corrupción, incluso son transparentemente corruptos. Es decir, aunque hayan procesos, aunque haya trazabilidad, digamos que si no hay sanción,
si no hay esa parte de un régimen disciplinario atrás del incumplimiento de procesos de trazabilidad, de documentación, etcétera, pues uno se queda un poco corto, porque sin duda las personas van a cumplir con los procesos, pero igualmente están siendo corruptos o están poniendo, digamos, malas prácticas en el procedimiento. Entonces, em, estoy totalmente de acuerdo contigo, digamos que sin duda los procesos reducen en lo máximo posible y esa rendición de cuentas continua, pero me imagino que en los aspectos que vamos a entrar ahorita en detalle, que implica implementar un programa de cumplimiento en un aeropuerto, va la implementación, sin duda, de medidas disciplinarias, digamos, derivado de incumplimientos de estos procesos que mencionas. Tal vez entremos un poco en qué aspectos implica el desarrollo de este programa, además, digamos, de lo que ya nos dices como introducción, sin duda. Y si me contestas una pregunta que siempre me ha quedado, digamos, en la mente y es, depende del tipo de aeropuerto, porque entiendo que en los aeropuertos hay clasificaciones. Depende del tipo de aeropuerto, ustedes tienen distintos compliance, porque si me estás diciendo que ustedes rinden cuentas a una casa matriz internacional, me imagino que Lima Airport no es su única organización de esta naturaleza. Entonces, tal vez si me cuentas un poquito, si depende de la clasificación del aeropuerto, el tipo de compliance que le meten, y un poco de los aspectos que implica este programa. Hablemos de las sanciones disciplinarias porque es algo que siempre me entra la duda en ese sentido. Claro. A ver, yo creo que como aspectos clave, bueno, todo programa de cumplimiento debería tener el código de ética, ¿no? Y que es un código de ética que tiene que ser un código de ética sencillo, que tiene que ser de fácil acceso, porque la gente a veces no lo recuerda, ¿no? Se olvida y que siempre también tiene que tener la persona a quien le puedas preguntar, ¿no? O sea, al compliance officer o a alguien del área de Risk and Compliance o del área encargada de administrar el código de ética si va a ser, ¿no?, otra área. Y esto está muy atado a las medidas disciplinarias que comentabas, ¿no? Porque, claro, si no hay incentivos, porque también debería haber incentivos, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya no solo en disciplina, porque yo creo que está bien, bueno, regular, pero también incentivar. Eh, si alguien hay un incumplimiento, una falta, alguna sanción, ¿no? Una falta a la ética o a una falta al código, ¿no? Debe haber y debe estar muy claro las sanciones que se van a dar, ¿no? Bueno, acá nosotros supongamos esto lo tenemos muy trabajado con el área de relaciones laborales, donde ellos hemos trabajado ya en conjunto una serie de sanciones, ¿no? Desde una amonestación verbal hasta un despido, ¿no? Porque nosotros tenemos tolerancia cero a la corrupción. Entonces, todos los casos de compliance que se han evidenciado, que se han demostrado que han hecho una falta ética, han terminado en la sanción mayor, ¿no? Eh, volviendo a los aspectos claves, creo que para nosotros otro aspecto clave para el tema de aeropuertos, temas de vía y diligencia, como te mencionaba, contrataciones, va de la mano fuera de todo ya el tema del proceso interno, ya como proceso del área, los temas de vía y diligencia es importantísimo, saber con quién te relacionas, clientes, proveedores, stakeholders, es muy importante. Trabajadores también, nosotros hacemos todo el due diligence para los colaboradores que van a entrar, hay puestos claves, ¿no? Temas de seguridad, de operaciones que tienen que pasar por debidas diligencias. Bueno, temas de capacitación, de hecho, es clave, ¿no? Capacitación no solo para empleados, sino también para tus socios estratégicos, como te digo, trabajar de la mano con los terceros que a veces no están tan Empapado. relacionados. Claro, Sí, exacto. sí, sí. Tienes que sacrificar ahí
un poco de tu tiempo y al final te das cuenta que esto, claro, te devuelve mucho más, ¿no? Sí, Obviamente lo que yo digo siempre al corazón de todo sistema de compliance es tu canal de reporte, ¿no? Un canal de integridad, de denuncias, como llamen cada empresa, eh, es importantísimo, ¿no? Yo creo que es algo que ha mantenido vivo, en nuestro caso, nuestro sistema, es algo que hace que se vean las acciones, porque va de la mano lo que justo me preguntabas a estas medidas disciplinarias, porque la gente reporta y ve que se toma una acción. Entonces dice, ah, mira, acá el compliance lo toman en serio, o sea, no es algo que no, o sea, reporté, pasó esto, esta persona ya no está. Saben que se tomó una medida, ¿no? Entonces, es súper importante la confidencialidad y el anonimato, ¿no? Eso también es súper clave para que la gente tenga la confianza de poder, de no tener represalias, ¿no? Que a pesar tú pones siempre que no van a tener represalias, pero creo que el sí. anonimato les da esa tranquilidad, ¿no? De no tener represalias. Y bueno, y finalmente lo que me preguntabas de los aeropuertos, en el caso del grupo, ellos lo manejan mucho por el tipo, pero más por el tipo es por la cantidad de inversión que tienen. Entonces, la mayoría que tienen más del 50% de inversión, ya tienen un oficial de cumplimiento. Ok. Y igual los que tienen menos o son aeropuertos más pequeños, tienen programas de cumplimiento de repente no con un responsable ad hoc, sino que no, que de repente al gerente legal o alguien, pero sí tienen que cumplir porque todo se reporta al corporativo. Entonces siempre van a tener algo de repente un poco más customizado, pero sí Ya. van a tener un reporte de riesgos y cumplimientos, sí. Y hablando de riesgos, Francisco, nosotros siempre hablamos de riesgos en aeropuertos, corrupción, sí o sí. Pero ¿cuáles son los principales riesgos en materia de ética que enfrentan los aeropuertos? Siendo tú un experto realmente en compliance en aeropuertos per se, a nivel global, por supuesto, desde tu perspectiva, desde Lehman Airport, ¿cuáles son esos principales riesgos? ¿Es la contratación con proveedores? ¿Es la relación con las aerolíneas? ¿Son las licencias y permisos que hay que sacar para poder operar? ¿En dónde están esas vulnerabilidades en realidad? Sí. Como conversábamos, para mí uno de los más importantes o el más alto sería el riesgo en el soborno en contrataciones. Ok, Ya yéndonos más macro, el soborno también en concesiones, ¿no? Porque a veces hay participación, ¿no? En estos concursos donde se dan aeropuertos pequeños, ¿no? En Perú, de hecho, hay grupos más pequeños de aeropuertos en ciudades, entonces ahí también hay mucho sobornos en este aspecto. De ahí, uso de información privilegiada también es un tema, ¿no? Que hay que cuidar mucho, el tema de protección de datos, tráfico, tema de tráfico de influencias en las licitaciones, como te mencionaba. Eh, Todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con funcionarios públicos, tienes que normarlo mucho, hacer tener políticas de... una lupa ahí Sí, directa. sí, políticas de invitaciones, atenciones, regalos, creo que serían los principales, ¿no? Sí, yo diría los más importantes, porque de ahí ya son los que estamos, ¿no? Expuestos todos Familiarizada. como compañía, claro, pero estos son la interacción que tienes al ser, ¿no? Con muchas entidades, con muchas entidades internacionales también, ¿no? Entidades aeronáuticas, la DGAC, hay muchas entidades públicas que están por ahí, entonces el saber el que tu equipo, el que toda la gente sepa manejarse en estas relaciones es súper importante. Ok, súper. Francisco, digamos que ¿cuánto tiempo llevan implementando el programa de compliance? ¿Es algo nuevo? Desde que nació el aeropuerto cuenta con compliance, solo que no se llamaba así. Cuéntanos un poquito de esa historia. Quisiera saber un poco de cuándo surge esta necesidad o esta importancia.
Mira, se implementó como programa de cumplimiento desde el 2019, que asumo la gerencia de riesgos y cumplimiento. Se tenían algunas acciones que las llevaba el auditor interno, algunas acciones, había un canal, el canal de integridad, supongamos, bueno, que era antes canal de denuncia, sí nació con el aeropuerto, es algo que vino desde el corporativo y era lo que se tenía, por así decirlo, de un sistema de compliance. Si bien no había un sistema de compliance como tal, sí había un canal de reportes para cualquier cosa, tema ético o alguna, te pedían algún soborno, lo podías reportar por ahí. Entonces, a partir del 2019 ya se comienza se forma, se implementa el programa de cumplimiento en Lima Airport y bueno, y ha sido, yo diría, un, un, un paso a paso, ¿no? Un año a año han habido logros, creo que es un tema de madurar, un tema de hacer eficiente el uso de recursos, de tratar de digitalizar, de implementar ahora todas las tecnologías que hay ahora, tratar de trabajar mucho en cultura, de estar al lado del negocio, ¿no? Al lado de quienes toman las decisiones y asesorarlos en las mejores prácticas, porque a veces ellos, como están metidos en el día a día, no ven riesgos que se puedan dar, ¿no? Entonces, ha sido un proceso, creo, largo y que tienes que tener mucha paciencia, mucha resiliencia para, ¿no? Para ir acompañando y enseñando poco a poco, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, me imagino que es un proceso como cualquier organización, más con la complejidad con la que se vive una organización de esta naturaleza, realmente desarrollar e implementar políticas de cumplimiento en un lugar donde lo que quieren es, sin duda, actuar, 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 es decir, como cualquier empresa u organización, que el compliance tiene que ir muy de la mano del día a día. Pues un aeropuerto es mucho más movido en actuación que una organización normal. El compliance tiene que ir un poco de la mano. Tal vez ahí me puedes contar un poco tu experiencia de cuando ves que una política o un procedimiento no está funcionando, ¿qué haces? Como que paras, dejas de implementarlo, permites que se implemente y luego ya vemos cómo modificarlo. ¿Cuál es tu proceso? Ahí saliéndome un poco del guión. Sí, claro. Eh, y no, es una muy buena pregunta, porque de hecho es parte del aprendizaje que hemos tenido. Como dices, el aeropuerto es bien rápido, ¿no? Entonces las Sí. operaciones se mueven en un ritmo distinto. Y ya nos ha enseñado la experiencia que al comienzo tratábamos de hacer políticas un poco más que cubran todos los riesgos, tú sabes. Tratábamos supongamos, un manual de conflicto de intereses. Decíamos, sí, que este caso, que este caso, que este caso, que este caso. Entonces, teníamos una lista de como 8 casos en los que incumplías, ¿no? Porque tenías una relación tal, tal, tal. Y al final vimos que no, o sea, que la gente se confundía, que no lo utilizaban mucho. Entonces, creo que el escuchar, el tener este feedback y poder adaptarse rápido ha sido clave. Porque y bueno, y finalmente es tratar de hacer todo más simple, ¿no? Y este ha sido un cambio cultural que tenemos ya como organización, el pasar a una cultura simple y eficiente, ¿no? Tratar de hacer estos procedimientos, ahora nuestros procedimientos no son más de 5 hojas, 5 caras, o sea, 5 caras y ya está. No, tenemos como política no poner más de 5 caras porque no lo van a leer, no va a ser aplicable, entonces eso ha sido un reto para nosotros porque teníamos que, oye, ya, ¿qué sí necesitamos? ¿Qué no? Ya, si esto es lo que necesitamos y si hay otras cosas, pues ponemos algo más general y nos vendrán a preguntar, ¿no? Entonces, tratar de no cubrir todo. Y esto nos ha permitido ya que la gente se familiarice, llegar a ellos mucho mejor y eh,
tener un buen feedback, ¿no? Entonces, el escuchar también a tu cliente interno es muy importante, diría yo. Ellos son al final un termómetro, ¿no? En qué tan Sí. bien y qué tan bien estás implementando esa política. Yo le denomino la voz de la conciencia del compliance, sin duda son los usuarios. Sí, El oficial de cumplimiento cree de la nada haber hecho la mejor política, el mejor procedimiento, cree que no hay nada mejor, sale el lanzamiento y pues no se adecua mucho a la práctica de los procesos que se llevan y el feedback realmente de los que van a implementar ese procedimiento es clave para parar, revisar y ver si nos está funcionando, porque al final, digamos, a los oficiales de cumplimiento no se nos puede olvidar que el objetivo es cumplir. El objetivo no es que nos odien, claro. sino más bien que se pueda cumplir de una manera agradable, digamos, para todos los stakeholders, incluyendo el principal, que es el nuestro interno. Entonces, me gusta muchísimo tu forma de atender, digamos, esa necesidad de adaptabilidad y modificación constante que hay en el compliance. Em, Tú me dices, Francisco, que pues todos los lineamientos, digamos, de alguna manera vienen de casa matriz, hablamos de la internacionalización del compliance, pero ¿qué acciones específicas toman tus directores a nivel Perú, Lima, que hace que el programa realmente funcione? Porque una cosa es que me manden un compliance empaquetado, le denomino yo, y otra cosa es lograrlo tropicalizar a la cultura de la organización y del país realmente en donde operan. Entonces, ¿qué acciones específicas han tenido, digamos, esta alta dirección? No sé cómo se le denomina dentro de tu organización, si director, si presidente, si gerente general, pero esa alta dirección, ¿qué acciones ha tomado para que tú puedas decir hoy nosotros hemos logrado esa tropicalización efectiva? Eh, claro, como te comentaba, bueno, nosotros tenemos un directorio acá y lo que ellos siempre nos han permitido nos han dado la confianza de implementar y tropicalizar todas estas políticas, porque de hecho, como mencionas, llegan de Alemania, imagínate, políticas mucho más duras, mucho más a un estilo europeo, ¿no? Donde la rendición, la autorrendición de cuentas es mucho más común, es parte de su cultura, ¿no? Entonces acá ellos han permitido que nosotros seamos un poquito más exigentes, a pesar de que los directores son alemanes, entonces han dicho, oye, me decían, es necesario hacer algunas cosas, ¿no? Sí, y siempre han dado esa confianza a mí y al equipo, a la gerencia, ¿no? Al C-Level, de repente hacer algunos procesos. Con una mirada de cuatro ojos, algunas, ¿no? Algunas cosas que de repente no están acostumbrados afuera, pero que saben que eran necesarios para generar esta cultura, ¿no? Y aparte, trabajar mucho la parte cultural también. Ellos, el top está bien, es parte de, ¿no? El gerente general trata de siempre recordar estos lineamientos, estas políticas en sus reuniones, tratar de meterlo en parte de los procesos, de algunas reuniones que tiene con el C-Level, con el directorio. Entonces eso es importante. Creo que trabajar bastante la mano de la gerencia y que el directorio te dé la confianza para poder implementar y adaptar estas políticas, ¿no? Sí, Sí, ese respaldo de la alta dirección, yo creo que es una de las acciones más importantes que pueden hacer. No dudaba en esa respuesta, pero siempre existe, digamos, la incertidumbre sobre cómo puede hacer ese apoyo. Hay algunas organizaciones que lo reciben de manera distinta. sí, Aunque la falta de ese apoyo, sin duda, es el principio y el fin de un programa de cumplimiento. tal cual. Es que es muy complicado, ¿no? O sea, Es ¿qué puedes muy hacer? Claro. Es que no puedes hacer nada sin ese apoyo realmente. Tal vez por un par de meses lo logras, pero después la credibilidad se te va al suelo y nadie quiere implementar una política o un procedimiento más que no sea el de su trabajo. Entonces, es un poco, no van a Correcto, alinear los incentivos si la alta dirección no los une realmente. correcto.
Sí, Francisco, si yo puedo preguntarte, digamos, en tu ejercicio profesional, bajo el puesto en el que estás en Lima Airport, ¿cuál ha sido tu mayor desafío que has implementado, digamos, que has enfrentado en la implementación de medidas de anticorrupción en este sector que es el sector aeroportuario? Si me dices, Paola, lo que más me ha costado es esto, ¿qué sería ese elemento? Yo creo que, bueno, y debe ser algo muy común para todas las organizaciones, es la resistencia al cambio, ¿no? Es algo bien, es complicado, o sea, en el 2019, no sé si yo te hablaría, como te digo ahora, de que ya todo está, ¿no? Implementado, sólido. Sí. Ha sido un proceso de estar ahí al costado, tratar de escuchar, como comentábamos, y adaptarte también, ¿no? Entonces tienes que estar abierto a tu cambiar para que también el otro cambie. Entonces, el generar lo que hablábamos antes, ¿no? Estas políticas, es el co-crear también mucho con tu usuario interno, eh, estar abierto a escuchar cuáles son sus necesidades, a decir ya, mira, esto puede ser así, lo queríamos hacer de esta manera, pero no, de repente podemos hacerlo de otra forma, entender el negocio y adaptarse a eso, creo que ha sido el gran desafío. Es un aprendizaje, yo diría, mutuo, ¿no? No solo de la operación, sino tuyo también, un crecimiento propio de la oficina de cumplimiento en la industria. Y en cada industria yo estoy seguro que tiene sus particularidades y con el tiempo tú la vas entendiendo más y puedes adaptar mejor este programa de cumplimiento. Sí, Sí, y sin caer en que como ya lo conozco y ya sé, entonces no implemento, ¿verdad? exacto, exacto. Eso es, Porque también vas agarrando un poco de confianza en los procesos y dices, no, ay, no va a pasar, porque lo empiezo a conocer un poquito más versus aquel oficial de cumplimiento nuevo en donde todo le resulta un poco riesgoso y rojo, digamos. claro, Hay que, digamos, ir haciendo ese balance entre ir conociendo pero no irse acomodando, claro. diría por ahí. Em, cuando yo hablo de los programas de cumplimiento, Francisco, y hablo de las denuncias o los reportes dentro de las organizaciones, siempre he dicho que las mejores denuncias vienen de la gente nueva. Em, ¿Por qué? Porque vienen con esa mentalidad de que no están acostumbrados a una cultura o a procesos que ya estaban implementados y por lo tanto todo les suena como a extraño, raro, el por qué tan importante dentro del compliance. Em, y de la nada pues entra un reporte de un caso pues muy grande derivado de alguien que lleva una semana, un mes dentro de la organización. Yo creo que los oficiales de cumplimiento debemos de mantener ese sentido como de juzgar todo el tiempo al negocio, porque además los negocios se van transformando. Tú no me dejarás mentir, pero el aeropuerto del 2019 seguro no es el de hoy. Por lo tanto, Definitivamente. el programa que empezaste a implementar en el 2019 ha tornado una evolución, no solo porque ha evolucionado el programa, sino porque el negocio también ha evolucionado. Tal Entonces, cual. esa habilidad que estás hablando y sobre todo ese comentario que a mí me marca mucho porque más que nada, creo que es de las cosas más importantes, es conocer el negocio, conocer las características propias, porque hoy, más que nada, que tenemos inteligencia artificial en nuestras manos, vemos muchos paper compliance o cosmetic compliance por ahí, que creen que por googlear o chatGPTear, no sé cómo se le denomina ahora eso, eh, una política de gestión de riesgos creen que va a ser adaptado realmente a una organización con sus propias características, que no precisamente son las mismas que otra de la misma área o industria. Claro. Wow, además cada líder de cada organización también es muy distinto, ¿verdad? Sí, tal Entonces, cual. em, Francisco, si hablamos de uno de los elementos que nos mencionabas que era crucial, que era la capacitación,
Tú trabajas mucho de la mano con recursos humanos para lograr esta capacitación. ¿Cuántos empleados son en Lima Airport para entender, digamos, esa complejidad? Y cómo logras capacitar a todos y cada uno o cada vez más, mejor dicho? Sí, a ver, nosotros somos ahora 1000 empleados en Lima Airport. Eh, lo que hemos hecho desde el inicio ha sido e-learnings. Hemos ido mejorando en esta plataforma. De hecho, nosotros impulsamos al área de recursos humanos para que comenzara a utilizar la plataforma e-learning, porque no era común. Acá en el aeropuerto se hacían más capacitaciones presenciales y no se mantenía tanto este formato. Pero ha ido mejorando y ha ido agarrando, yo diría, ha ido madurando, y la gente ahora pide capacitaciones ad hoc, como puede decir, oye, este punto no me queda muy claro, entonces se hacen algunas capacitaciones ad hoc. De hecho, nosotros también en nuestro programa de entrenamiento tenemos segmentados, ¿no? Según los niveles de riesgo y las personas, los grupos, ¿no? Somos algunos gerentes, algunos líderes, jefes que están más expuestos. Hacemos ya capacitaciones on-site, ¿no? Presenciales, y tenemos un approach distinto. Pero el e-learning, que fue desde el inicio y que lo hacen todos, el 100%, ¿no? Logramos que tener un alcance al 100%, desde los técnicos hasta el gerente general. Les da como que el chispazo, ¿no? Esa curiosidad les dice, hay esto, hay esto, hay esto, y conceptos clave, ¿no? Que hemos trabajado, conceptos clave que sí o sí tienen que saber, supongamos, el canal de reporte, ¿no? Cómo es el uso, los, los, el código de ética, qué es lo más importante. Entonces, eso ya permite que en cualquier momento ellos tengan o algún un conflicto de interés, tengo que declarar esto, tengo un segundo empleo, tengo que declararlo. Entonces, eso les permite decir, ah, ya, ¿cómo era? O sea, no les damos, tratamos de que sea muy cortito, 15, 20 minutos nomás, pero que eso les permita saber que tienen que ir, que tienen que buscar, sea como que el gatillador, ¿no? Y ya después, ya los que están más expuestos al riesgo, sí hacemos capacitaciones un poco ya más complejas y con casos, ¿no? Tratamos de trabajar mucho en base a casos prácticos, hacer Sí. más. Ahora hay tantas cosas, ¿no? Hemos hecho juegos, hemos hecho un montón de cosas. Tengo equipo un poco joven, entonces son muy creativos. Siempre hay, Muy sí, están sacando dinámicas y cosas que hacen que las capacitaciones lleguen de verdad a la persona, ¿no? Y no se vaya solo con un PPT, sino al contrario, que haga, que dé casos, un roleplay, ¿no? Tratamos de siempre estar ahí innovando, no hacer ninguna capacitación con PPT, o sea, tratar de hacer cosas creativas. súper, súper, Francisco. Y digamos, cuando se tratan de grupos de interés que están un poco fuera de nuestro mando, se podría decir, como que, a ver, a un proveedor le puedes decir, a ver, si no, no te contrato, si no terminas esta capacitación. Es algo que ustedes hacen, es decir, para contratar con Lima Airport tienen que pasar un programa de capacitación. Tienen que haber pasado una capacitación por parte de nosotros, del área de riesgos y cumplimiento. Hacemos 3 en el año, entonces ellos ya tienen las fechas y ahí absolvemos todas las consultas y todas las dudas que puedan tener. Estas las hacemos de manera virtual por un tema ya de operatividad, pero en vivo, ¿no? Sí, no son e-learnings. Y eso lo hacemos para clientes, para stakeholders, o sea, todo lo que son entidades y demás, y también proveedores aparte. Sí. Ok, ok. Y instituciones públicas con las que tienen relación, ¿cómo hacen ese acercamiento? Igual. Sí, igual, igual. Oh, Sí, y de hecho, a partir de que en Perú salió la ley 3424, las instituciones públicas también están implementando. Entonces ellas también hacen sus capacitaciones y nos invitan. Entonces eso es
eso es algo bueno, ¿no? Que poco a poco ya se está contagiando a partir de la normativa, como que ya los obliga, entonces ya se está Sí, trabajando en eso. ellos también lo tienen que hacer sí o sí, Sí. entonces es un poco como recíproco. Súper. Y tú mencionabas al principio del podcast, Francisco, bueno, tal vez no al principio, pero a la mitad, que para ti el canal de reportes o el canal de denuncias interno era como el corazón del programa de cumplimiento. Ustedes llevan una vez, primero, seguro tienen un canal del aeropuerto. ¿Lo tercerizan? ¿Lo tienen interno? La plataforma es tercerizada. Bueno, en realidad viene de España, creo que es EQS, adquirida en Alemania y ellos nos dan la plataforma donde se reciben todos los reportes, correcto. Sí. Perfecto. Y ustedes hacen las investigaciones internas, es decir, tienen un comité de ética, tienen investigadores, los vas capacitando o cómo funciona. Sí, correcto. Nosotros hacemos las investigaciones internas. De hecho, es un equipo, o sea, bueno, es mi persona y uno más, que estamos ya especializados en estas investigaciones. Tenemos un comité de ética y también todo es supervisado por parte de Alemania, donde también hay investigadores que nos hacen como un monitoreo y asesoramiento en caso los casos sean un poco más complicados o más grandes, pongamos algún reporte contra algún director, gerente, ¿no? Entonces ya ellos también entran y vamos en conjunto con Lima, ¿no? Sí. Sí, súper, súper. Vamos a terminar con esta pregunta, Francisco, que de hecho ni siquiera hicimos una pausa, pero me imagino ya haremos en la producción de este episodio, pero me emociona mucho realmente hablar con personas y saber que este tipo de prácticas es posible implementar incluso en organizaciones como lo es un aeropuerto. Uno creería que el compliance es solo para las organizaciones, de hecho continúan pensando que solo es para las grandes organizaciones y es evidente que no importa el giro de negocio, es crucial contar con un programa de esta naturaleza. Tal vez para terminar un poco la conversación, que me gustaría hacerte muchísimas otras preguntas, pero ya te invitaremos en otra oportunidad. Em, ¿Qué tecnologías, si yo te dijera, Francisco, en los últimos 2 años, qué tecnologías has implementado en el programa que ha sido como crucial? ¿Qué has visto como que algo que ya no podemos pensar realmente en un programa efectivo si no pensamos en estas nuevas tecnologías? ¿Qué nos puedes recomendar en esa parte? Y claro, a ver, algo que impactó mucho en nuestro tiempo y que sé que ahora en el mercado hay un montón de plataformas que están, ¿no? Que están a disposición, son las debidas diligencias, ¿ya? Pero ¿qué cosa hemos hecho desde el aeropuerto? No sé si han escuchado de los RPAs, todo lo que son los Robotic Process Automatizations. Entonces, toda tarea repetitiva que se tenga que hacer, todas, ¿no? Estas búsquedas en las listas o esta documentación que nos piden, ¿no? Porque, claro, te dan algún reporte, pero hay que hacer un análisis a este reporte, ¿no? A ver, según tu manual de debida diligencia, qué nivel de riesgo le vas a asignar. Esto todo lo hacemos a través de RPA, y ha reducido un montón las horas de trabajo, ¿no? Porque antes tenía una persona que analizar, ver. Entonces, esto ya es una lectura, es una lógica y te bota el nivel de riesgo. Y de hecho, ahora ya nosotros hasta solo monitoreamos porque es el área logística quien ingresa a esto y solo hay un nivel. Entonces, nosotros solo mensualmente vemos que a veces el robot por ahí le puede haber pasado algo, no hayas calculado uno bien y verificamos, ¿no? Y cada vez le enseñamos y aprende y ya es mínimo casi los errores que tiene. Entonces, todo lo que son RPAs, creo que hoy por hoy en cualquier área y más aún en compliance, en riesgos, hacemos varios otros tipos de RPAs de mapeo de procesos, ya de cosas más específicas que se pueden implementar, no son muy costosas y impactan un montón en el día a día, ¿no? Y en reducir y que puedas aplicar tu tiempo en otras cosas, en temas más de análisis, ¿no? Eh,
De ahí, todo lo que es monitoreos. Yo creo que todo lo que es Big Data, Power BI, es algo que se tiene que aprovechar porque ahí están las alertas, ¿no? O sea, Sí, nosotros hemos implementado varias cosas para los temas de procura, de compras, ¿no? Alertas de transacciones sospechosas, de analizar data y que te pueda botar reportes mensuales y ya eso te hace, ¿no? Ver, ah, mira, acá está funcionando, acá sí, acá no. Entonces es el monitoreo, como bien decías, es lo que te permite mejorar, ¿no? Porque ya fuera de estas alertas, nosotros hemos, pues, hemos trabajado el último año en un programa sólido de monitoreo, porque como bien mencionabas, no puedes caer en esa comodidad, ¿no? Tienes que seguir monitoreando y viendo qué se puede mejorar, ¿no? Esa mejora continua del programa de cumplimiento que hace que, claro, que si el proceso cambió, dices, oye, esto ya no es así, ahora se hace así. Ah, ya mira, acá hay un riesgo, o acá ya dejó de haber un riesgo de repente, ¿no? Entonces saquemos este control. Creo que esas dos cosas serían bien importantes. súper. Y al final, digamos, la tecnología conlleva riesgos, ¿cierto? Es decir, Sí, implementar este tipo de tecnologías al final acarrea nuevos riesgos relacionados con el uso, manejo de la información dentro de la organización, que quizás antes pues no era un tema, ¿sí? O no estaba dentro de nuestro mapa de riesgos, sino que nosotros estamos trayendo a la mesa un nuevo riesgo derivado de la implementación de nuevas tecnologías. Tal vez digamos, de las tecnologías que nos mencionas, quizás, digamos, el denominador común es importantísimo la data que realmente podemos sacar de todos estos procesos, porque al final eso es lo que nos permite tomar mejores decisiones empresariales u organizacionales. Lo que continúa pasando en mi organización constantemente lo debo de parar. ¿Por qué está pasando? ¿Qué proceso estamos fallando? ¿Qué política pues no funciona o está funcionando demasiado? Que ya le vieron hasta la vuelta para poderla hacer de otra manera. Em, la data yo creo que es el activo más importante hoy dentro de las organizaciones y para el compliance pues definitivamente no es la excepción. Pues, Francisco, yo tengo otras preguntas que hacerte, pero sin duda vamos a hacer otro episodio para hablar del tema. Creo que me voy muy esperanzada, creo, más que nada, y cualquier oyente de un país latinoamericano en donde el aeropuerto es un punto de encuentro de la corrupción o malas prácticas, esto es un testimonio alentador en donde podemos encontrar realmente una de las soluciones a ese mal que le denominamos corrupción, que incluso está en nuestros aeropuertos y que los usuarios los podemos palpar desde el minuto uno en el que entramos a hacer uso de esos servicios dentro de ese tipo de instituciones. Así que, Francisco, muchísimas gracias por ser ese agente alentador que si implementamos compliance en incluso organizaciones como lo son los aeropuertos, creo que podemos hacer un gran cambio. Muchísimas gracias por aceptar compartir este tema, tu experiencia y por haber llegado hasta este punto del podcast sin respirar. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar atentos a las temáticas que sin duda son temas que son importantes. Platicar, conversar, ver también cómo el compliance puede morir en el intento si realmente no se pone el esfuerzo, la dedicación adecuada en aeropuertos inclusive. Entonces, a nuestra audiencia también muchísimas gracias. Recuerden que hay más contenido en nuestras redes sociales, en Instagram como eCompliance y en LinkedIn como Ecom Ethics and Compliance. Nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify bajo el nombre de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Esperamos que el tema haya sido de interés para los oyentes y que nos escuchen en el próximo episodio, por supuesto. Francisco, a ti, muchísimas gracias. Encantada de poder conversar de nuevo contigo y seguramente estaremos en otros espacios platicando de una gran temática. Muchísimas gracias, Paula. Un gusto compartir contigo y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Francisco.
Nos despedimos oficialmente y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Un espacio donde podrás aprender sobre las diferentes temáticas que conciernen a la ética y al cumplimiento, a través de las experiencias de expertos en la materia, para quitar mitos y establecer las realidades prácticas del tema.